Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestra clase, ¿ok? Estábamos viendo algunos trastornos específicos en cuanto a trastornos del aprendizaje. Y vamos a ver este segundo caso de aquí, ¿ok? El primer caso que vimos nos hablaba acerca del trastorno por déficit de atención, o también que se le llama TDAH, ¿ok? Ahora vamos a ver el segundo, que es el caso del TEA, al que se le llama trastorno del espectro autista, ¿ok? Este también es un trastorno del neurodesarrollo que está afectando directamente a la comunicación, a la interacción social y también al comportamiento, ¿ok? Este también es un trastorno que obviamente les va a acompañar por el resto de sus vidas. Esto es una característica importante. Todas las cosas que nosotros estamos viendo aquí son trastornos, es decir, son cosas que van a acompañar a los niños y niñas por el resto de su vida. No son enfermedades, es decir, no tienen cura. Podemos ayudarles a mejorar, obviamente, podemos ayudarles a que se integren de mejor manera en el ámbito escolar, pero no son enfermedades que tengan como una medicina y una cura como tal, sino que más bien son condiciones que van a acompañar a los niños y niñas por el resto de su vida. Entonces, las principales características del trastorno del espectro autista son las dificultades para interactuar con las personas. Son niños y niñas a los que les cuesta mucho ser sociables o hacer amigos. En muchos de los casos han definido este trastorno del espectro autista como que viven en su propio mundo, ¿ok? Que tienen patrones y comportamientos también repetitivos. Eh, En este caso, una de las cosas importantes es, por ejemplo, el video que vimos de los zapatos de Luis. Como ustedes pudieron observar, en este caso de los zapatos de Luis, Luis necesitaba sacarse sus zapatos como para concentrarse y dejarlos de forma paralela a donde él estaba. Eso es un patrón repetitivo. En el caso de los niños con trastorno del espectro autista, muchas veces vamos a encontrar este tipo de actitudes o comportamientos repetitivos que les ayudan a autocontrolarse. También tienen algunos intereses restringidos. Les interesa mucho unas cosas, pero no otras. Y también tienen y por este caso de intereses restringidos, muchas veces se los cree superdotados, es decir, que son súper inteligentes. Pero no se trata de eso, sino que como tienen sus intereses muy enfocados, les gusta mucho aprender sobre eso que les interesa. Y también tienen mucha sensibilidad sensorial. En el caso de las personas con espectro autista, ellos escuchan todo como al mismo nivel. Nosotros, por ejemplo, tenemos la capacidad de inhibir, es decir, de que las otras cosas que nosotros estamos escuchando tal vez no suenen tan fuerte. Por ejemplo, en este caso, ustedes están escuchándome a mí, están escuchando mi voz, pero fuera, a su alrededor, tal vez hay compañeros conversando, tal vez están escuchando pajaritos, no sé si está lloviendo, pero su cerebro tiene la capacidad de escuchar más fuerte y de concentrarse en mi voz que en los demás estímulos. En el caso de los niños con autismo o de las personas con autismo, escuchan todo al mismo nivel. ¿Se imaginan la cantidad de estímulos que ellos están recibiendo en un mismo momento? Lo molestoso que tal vez es para ellos, tal vez escuchar tantos ruidos, de tener tantos estímulos a la vez, porque esa capacidad de inhibir, de que los demás estímulos no sean tan fuertes, no la tienen. Entonces, esta es una característica principal y a ellos también les afectan mucho, por ejemplo, los sonidos muy fuertes, los ruidos muy altos. Entonces, esas son principales características del TEA. Igual que en el caso anterior, vamos a ir leyendo un poquito, ¿ok? Yo sé que esto es un poco largo, pero les voy a ir leyendo igual porque me parece importante. Entonces, los padres de María acudían al centro cuando la niña tenía 1 año y 6 meses de edad. María podía emitir algunos sonidos, pero no decía ninguna palabra. Ojo, 1 año y 6 meses y no decía ninguna palabra. No hacía tampoco contacto visual. Es decir, cuando alguien le hablaba no le miraba a los ojos. No mostraba interés por ninguna persona y a menudo daba vueltas sobre sí misma. Se estiraba en el suelo o iba de un lado al otro de la sala como si no supiera qué hacer consigo misma y con los objetos que le rodearan. A María se le proporcionó un sistema de comunicación alternativo, que también se le llama PEX,
Y es este que lo podemos ver aquí. Ya les explico cómo funciona. Con imágenes para ayudarla para que María pueda generalizar el aprendizaje. Por otro lado, también se implementó el sistema TECH para darle estructura, tanto en la escuela como en el centro terapéutico. María enseguida captó los dos sistemas. Mostraba mucho interés por imágenes y por lo tanto enseguida aprendió a comunicarse. En cuanto al sistema TECH, desde el momento en que tuvo estructura en el aula y en las sesiones terapéuticas, hubo un horario visual, una estación de trabajo y otros apoyos visuales como un sistema de trabajo. Y María incrementó considerablemente su capacidad de concentración. En este caso, como signos de alarma, podemos ver, por ejemplo, que María no decía ninguna palabra. No es normal que un niño de 1 año, 6 meses, todavía no diga ni siquiera papá o mamá o palabras que le ayuden a comunicar sus necesidades. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos en qué etapa evolutiva están los niños y qué características son o no son normales de esa edad. Cuando lo llevan, dicen que incrementan el sistema de comunicación alternativo PEX. Este sistema de interacción alternativo es este de aquí, este que podemos ver aquí. ¿De qué trata este sistema? En algunos casos, en el autismo no les permite comunicarse como tal, como les decía, tienen problemas comunicativos. Entonces nosotros en el aula decimos, ¿y ahora cómo hago? O sea, ¿cómo hago que él me entienda o que él se comunique conmigo? Lo que yo necesito es implementar, por ejemplo, este tipo de sistema, que como pueden ver, dice, yo escucho, yo miro, yo lo tengo. Entonces, con este sistema de aquí lo que hacemos es que el niño logre comunicar qué es lo que necesita. Entonces, aquí, por ejemplo, está formando una oración. Yo quiero ir afuera. Aunque el niño no logre formar y formular oraciones como tal, de esta manera ya se está comunicando y de esta manera nosotros podemos saber y solucionar sus necesidades. Entonces, esta es una de las estrategias que se puede usar en el aula cuando tenemos un caso de autismo, al igual que manejar un aula TECH. Esto es un aula TECH. Realmente es adecuar el aula para que tenga espacios totalmente definidos y mostrar horarios específicos de qué es lo que se debe hacer. Entonces, por ejemplo, en este caso, primero hoy vamos a saludar, después vamos a hacer un dibujo, después vamos a trabajar en la mesa y después vamos a trabajar con un compañero. A las personas o a los niños con autismo les facilita mucho tener este tipo de visuales para saber qué van a hacer y que esas cosas se cumplan, ¿ok? Y como ya les decía, a los niños con autismo o a las personas con autismo les cuesta muchísimo socializar. No hacen muchos amigos, no juegan realmente con otros. Entonces necesitamos que todos estos espacios sean amigables para ellos. Y estas son dos estrategias. Entonces, si se preguntan qué hacer con un niño con autismo en el aula, ¿qué estrategias puedo utilizar? Estas dos son estrategias que podemos utilizar. Tanto el sistema de comunicación alternativo que se llama PEX, que está basado en pictogramas, es decir, imágenes simples que nos dan una acción, como el aula TECH, que nos permite implementar en esta aula mucha organización, porque a los niños con autismo les facilita mucho que todo esté organizado y que todo esté organizado siempre de la misma manera. Porque cuando ven desorden, como pudieron ver en el video, incluso cuando Luis le quitan los zapatos, toda su estructura mental se cae, porque sus zapatos le ayudan a mantener esa estructura mental. Pero si nosotros lo logramos hacer de esa manera en el aula, también ayudamos a que el niño pueda estar dentro del sistema educativo normalmente. Ahora, vamos a ver también dos casos más, que son las definiciones y las características de dislexia y de dislalia, ¿ok? Estos también son dos trastornos que afectan común en el aula. La dislexia es un trastorno de aprendizaje que afecta la capacidad de leer y de deletrear. Ojo, aunque la lectura y la escritura están relacionadas, la dislexia no tiene que ver con la escritura, tiene que ver con la lectura y el deletreo, ¿ok? Este habla ya directamente de lectura. Y la dislalia también es un trastorno del lenguaje que afecta a la pronunciación de ciertos sonidos.
Es decir, son personas o niños a los que una letra o un sonido realmente no les sale y tienen este problema de pronunciación. Entonces, si bien la dislexia y la dislalia están directamente relacionados al habla, son diferentes. La dislalia ya está generalizado, es decir, mientras los niños hablan todo el tiempo tienen errores con la pronunciación de ese sonido, mientras que en la dislexia pueden hablar normalmente, pueden pronunciar todos los sonidos, pero cuando están leyendo es que tienen fallas, ¿ok? Esa es una gran diferencia. Y aquí también vamos a ver este caso, ¿ok? Este caso nos habla directamente de dislexia. Vamos a ver que tenemos a un niño que se llama Mario. La mamá de Mario ve que su hijo no aprende a leer a pesar de que han trabajado con diferentes profesionales y programas, optando por escolarizarlo en Montessori. Montessori simplemente es una pedagogía más a la que estos optaron porque les parecía que de esa manera pues iba a aprender mejor. Porque en la escuela ordinaria estaba empezando a pasarla muy mal. Todos los hitos del desarrollo han estado dentro de la normalidad. Empezó a hablar y a caminar bastante pronto en relación a su hermano 3 años mayor, con el que tiene buena relación. La mamá abandonó los estudios porque dice que aunque estudiaba mucho, no conseguía aprobar y se frustraba. De adulta le han realizado una serie de pruebas y determinaron que tiene dislexia. Entonces, en algunos de los casos, la dislexia es hereditaria. Es decir, que si el papá o la mamá lo tienen, puede ser muy probable que el niño también lo tenga, que su hijo también lo tenga. Entonces, de aquí debemos ver también estos factores que pueden determinar que un niño tenga o no una dificultad. Los padres los llevan a atención temprana a los 4 años, donde les comentaron que podría ser trastorno por déficit de atención, pero después de esto se descartó porque no estábamos hablando de déficit de atención, sino más bien de una dislexia. Desde ese momento, toda la familia ha estado muy pendiente y trabajando con diferentes profesionales, centrándose en el desarrollo de la lectoescritura. Entonces, ojo aquí, volvemos a lo mismo. La dislexia o la dislalia no son enfermedades, son trastornos que acompañan a los niños por el resto de su vida, que sí podemos ayudarles a mejorar, pero aún así esta condición va a estar ahí presente. Entonces aquí tenemos que los hitos del desarrollo han estado dentro de la normalidad, pero en cuanto a la lectura, siempre le ha costado mucho. Entonces son algunas características que podemos ver en la dislexia. Y también vamos a ver aquí las partes de la definición y características de otra de las afecciones que hay, que es la discalculia, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver que hay trastornos del aprendizaje que afectan directamente, como tal vez a una materia específica, ¿no es cierto? Porque la dislexia y la dislalia podrían estar afectando directamente en lenguaje, en la materia del lenguaje, pero la discalculia está direccionada directamente al área de las matemáticas. La discalculia es un trastorno del aprendizaje que afecta las capacidades de comprender y de manipular conceptos matemáticos directamente con los números, ¿ok? Se caracteriza por dificultades con los números, con operaciones matemáticas y con la comprensión de conceptos matemáticos, además de la resolución de problemas matemáticos. Entonces, bueno, ¿cómo yo puedo ver que hay una discalculia? Vamos a verlo en este caso. Desde temprana edad, Héctor mostró dificultades notables en el ámbito de las matemáticas. Por ejemplo, tenía problemas con el reconocimiento de números y con el conteo de objetos. Si hablamos tal vez de esta dificultad con un niño de unos 3, 4, 5 años, es normal, pero si ya vemos que un niño tiene problemas con reconocer números y contar objetos a partir de los 6 años, ya no es normal y es algo que nosotros debemos tener como un foquito rojo por ahí. Desde el inicio de su educación primaria, las simples operaciones aritméticas que sus compañeros de clase encontraban muy fáciles o intuitivas, para él se le hacían muy complicadas.
Estos desafíos se manifestaban no solo en el aula, sino también en situaciones cotidianas como utilizar cartas numéricas o dados en un juego de mesa y también para entender las horas del reloj. A medida que avanzaba en la escuela primaria, estas dificultades se volvieron mucho más evidentes y afectaron no solamente a su rendimiento académico, sino también a su confianza en sí mismo. Estos desafíos constantes llevaron a Héctor a experimentar ansiedad y desmotivación cuando se trataba de cualquier tarea relacionada con las matemáticas. Los padres de Héctor, preocupados por su desempeño académico y bienestar emocional, buscaron respuestas. Entonces, aquí podemos ver tal vez algunas dificultades mucho más claras, porque desde el inicio tenía problemas con los números, tenía problemas con el conteo, las operaciones básicas no se le hacían fáciles. Imagínense que no lograba hacer un juego con cartas numéricas o con dados, no podía leer el reloj, entonces todas estas ya son señales de alarma, pero como les decía, siempre importante. No es que si un niño a la primera que tiene dificultades con las matemáticas ya tiene discalculia. No, no, no. No se trata de eso, sino que es la suma de varios factores las que nos va a llevar a determinar si un niño puede o no tener esta dificultad. Pero esta dificultad está relacionada directamente a los números. Si nosotros ya vemos todos estos signos de alarma, obviamente necesitamos pedir ayuda al padre y con el padre determinar con un psicólogo también que sea ya una discalculia. Porque como podemos ver, en los niños también obviamente les va a afectar en su bienestar emocional. Si yo no puedo resolver, pero todos mis demás compañeros lo están haciendo, tal vez el niño va a sentirse mal. Entonces necesitamos también ir mermando eso, es decir, ¿cómo le ayudo al niño en esta situación? Primero, buscando remitir a un psicólogo y ya con el resultado, el diagnóstico de un psicólogo, yo puedo ayudarle. Entonces, obviamente, vamos a tener que trabajar con estos niños de manera diferente, ya con las observaciones que el psicólogo nos traiga. Trabajar ahí ya con los números, tal vez a él no ponerle operaciones matemáticas tan complicadas, partir desde los números, hacer que él reconozca los números como ese va a ser nuestro principal objetivo, porque esa es su dificultad más grande. Más que sumar, restar, multiplicar, tengo que partir primero desde las bases en estos casos específicos, ¿ok? Entonces, con estas dificultades, ¿qué impacto tienen en el aprendizaje y en el desarrollo del niño? Vamos a tener primero mucha desmotivación, porque vamos a ver que tanto con el trastorno por déficit de atención, como por el trastorno del espectro autista, por la dislalia, por la discalculia, por la dislexia, van a tener problemas en comprender y esto les va a frustrar. Puede generar también desconfianza en sí mismos. Entonces, estas son cosas que nosotros debemos tratar de evitar. Vamos a tener también tal vez problemas de comportamiento porque vamos a tener reacciones impulsivas y dificultades para seguir las instrucciones. Y además, esto también va a generar problemas de aprendizaje, obviamente, dificultades para leer, dificultades para escribir, dificultades para calcular, dificultades para interactuar con los demás. Por eso es importante saber de qué se trata cada uno de estos trastornos específicos del aprendizaje y qué puedo hacer frente a esas situaciones. Pero esto no es un trabajo que nosotros lo vamos a hacer solos, sino que siempre tiene que ser acompañado de los padres de familia, como vimos en los diferentes casos. Los padres son los preocupados y los que dicen, no, tal vez algo está pasando con mi hijo que necesita ayuda extra. Si nosotros tenemos esa ayuda, va a ser mucho más fácil. Y para esto se necesita siempre una detección y evaluación integral. Observamos los signos tempranos en el desarrollo del niño. Siempre tener en cuenta qué es normal y qué no es tan normal ya dependiendo de las diferentes edades de los niños. A los 6 años debería ya reconocer los números. A los 8 años no está leyendo del todo bien. Es normal que todavía no lea bien. Entonces, esas son cosas que nosotros debemos tener. Pruebas. Se necesitan evaluaciones específicas para determinar la presencia del trastorno. Nosotros como docentes estamos llamados, sí, a observar que todo vaya de acuerdo a la normalidad.
Pero si vemos algo diferente, nosotros no podemos evaluar. Nosotros lo que hacemos es remitir a un especialista y que ese especialista nos dé el diagnóstico. Y después ya con ese diagnóstico tener una intervención con planes de apoyo personalizados. No porque dos niños tengan, por ejemplo, trastorno del espectro autista, se van a comportar de la misma manera, porque no son enfermedades, son trastornos, ¿ok? Y bueno, ¿cuáles son las estrategias de apoyo y las adaptaciones que tenemos que hacer en el aula? Necesitamos primero un apoyo individualizado. Tiene que ser sí o sí una atención personalizada, porque cada niño es diferente. En muchas ocasiones vamos a necesitar modificaciones en el aula, organizar el espacio, tener recursos visuales, tal vez darles tiempo extra para resolver las tareas, dependiendo de las dificultades que tengan. Y además mantener la colaboración constante con la familia, con el equipo educativo y con los demás profesionales que nos van a ayudar a tratar estos diferentes trastornos específicos del aprendizaje. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los puntos clave para atender estos trastornos? Atención temprana y detección temprana. Mientras nosotros veamos más temprano esos signos de alerta y podamos descartar o comprobar un diagnóstico que tenemos tal vez en mente, vamos a poder ayudar de mejor manera al desarrollo del niño. Debemos tomar en cuenta que nuestro cerebro, el cerebro de los niños y niñas, hasta los 6 años, está en un desarrollo súper rapidísimo y aprenden muchísimo más rápido. No es que el cerebro de grandes no aprende, pero le toma más tiempo aprender. Entonces, mientras más temprano podamos tener una detección, es decir, o descartamos o comprobamos que el niño tiene algún trastorno, mucho mejor. Pero ojo ahí, por ejemplo, la dislexia, la dislalia, no se pueden detectar en un niño de 5 años, porque a los 5 años recién están aprendiendo a leer, recién están determinando los números. Es así, vamos a poder verlas a partir de los 8, 9 años, 7, 8, 9 años. Pero igual ahí viene a ser una detección temprana si nos damos cuenta de esas dificultades a los 8 años que a los 12 años. Entonces siempre va a haber esa diferencia. También necesitamos adaptaciones individualizadas, es decir, que debemos fomentar este desarrollo con planes de apoyo que se adapten a cada niño. No todos los niños son iguales, no todos los niños con déficit de atención, por ejemplo, necesitan una bandita elástica para estar pateando. No todos los niños con autismo necesitan sí o sí las imágenes o los dibujos para ubicarse, pero sí necesitamos ir haciendo estas adaptaciones de acuerdo a los diferentes casos que tengamos. Y por último, siempre tener esa colaboración. Cuando los padres en casa nos ayudan, cuando nosotros en clase lo hacemos, cuando el psicólogo, la psicóloga, la neuropsicóloga está ayudando, vamos a ver realmente avances en los niños. Y como les decía, recordar que no son enfermedades, ¿ok? Las enfermedades se curan. Los trastornos no tienen cura. Podemos ayudarles a mejorar, pero son condiciones que a los niños les van a acompañar por el resto de su vida. ¿Ok? Y con eso prácticamente estamos terminando nuestra clase del día de hoy. ¿Les queda alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta extra por hacer? ¿Cómo vamos con esta clase? ¿Fácil, difícil? Saludos, Licen. Para mí sí quedó claro la clase y comprendí de la mejor manera, dice. Muchas gracias, David, por el comentario. Ok, ¿alguien tiene alguna duda? Resolvamos las dudas aquí de una vez. Si no, les explico la tarea. ¿No? No hay dudas entonces. Ah, por aquí tenemos. Más que pregunta, licen, solamente quería agradecerle que la clase fue más perfecto que puede ser, licen. Sí le entendí, le comprendí. Aquí estamos en cuatro, licen, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Oliver. Qué bueno que se comprendió todo. Me alegra mucho realmente que estén comprendiendo las clases. Entonces, bueno, la tarea de hoy es bastante sencilla. En la plataforma les he dejado ahí un pequeño caso, así como los que vimos de los diferentes casos de acuerdo a lo que son los trastornos, les he dejado uno en su plataforma.
La idea es que ustedes lo puedan ir leyendo y de acuerdo a las características que vean diferentes en ese caso, ustedes puedan escribir, por ejemplo, no sé, leen el caso y de acuerdo a las características dicen, este puede ser un posible trastorno por déficit de atención. Y me escriben ahí, puede ser un posible trastorno por déficit de atención y por qué, ¿ok? Puede ser, en el caso que yo les dejé, puede ser cualquiera de los 5 casos que vimos hoy, que es trastorno por déficit de atención, trastorno del espectro autista, dislexia, dislalia o discalculia, ¿ok? No les puse ningún caso raro, solamente tienen que leerlo por ahí y escribir de qué creen que se trata. Y además van a hacer un mapa mental con los contenidos que vimos hoy, ¿ok? Con los trastornos del aprendizaje específicos que vimos el día de hoy. Y con eso estaríamos completos. No se olviden de realizar las tareas. También queda el cuestionario ahí para que ustedes lo puedan llenar. Y con eso nos veríamos pues la siguiente clase. ¿Listo? ¿Todo comprendido? Sí, listen, todo Perfecto. entendido. Muy bien.